Habíamos visto algo de sistemas secuenciales y combinacionales con puertas y algunos circuitos de lógica combinacional, ¿bien? Ahora vamos a pasar a ver, en el segundo capítulo, los subsistemas de un procesador, ¿bien? Vamos a ir viendo qué es una computadora, los tipos de computadoras que hay, y vamos a ver algunos bloques que conforman la computadora, ¿bien? Bueno, lo que ven ahí, bueno, es una computadora bastante antigua, pero ¿qué tiene? Lo que nosotros conocemos como CPU, gabinete, bien, en realidad el CPU es algo que está más adentro, ahora lo vamos a ver, que es el que se encarga de realizar todas las operaciones, ¿bien? Tenemos dispositivos de entrada, que vamos a ver, dispositivos de salida, que sería lo que me muestra información. Y lo que se muestra acá sería, ¿qué sería eso? ¿Qué reconoce? Una placa madre, bien, que es donde se interconectan la mayoría de los componentes, donde está el microprocesador, bien, que sería como el cerebro del sistema, donde se conecta la memoria, bien, y hay otros dispositivos que ahora vamos a ver qué son. Y están las ranuras de expansión o slots de expansión que permiten conectar diferentes dispositivos de entrada y salida, bien. Bueno, estos son algunos de los temas que vamos a ver. Vamos a escribir los tipos de computadoras que conocemos. Vamos a ver un poco la máquina de Babbage y von Neumann, que son el esquema general de una computadora, cómo sería, y vamos a ver la descripción de los bloques. Bien, hoy llegamos hasta buffer test, vamos a ver qué es. Y para la próxima clase, este tema son dos clases, vamos a ver las distintas instrucciones que tiene el sistema, cómo sería el desarrollo. ¿Bien? Entonces, como definición tenemos, este es el nombre de la materia, arquitectura de computadora, ¿bien? Vamos a ver un sistema de cómputo visto desde el lado del programador, ¿bien? ¿Qué va a incluir eso? Todo lo que sea registros, ¿bien? Van a utilizar registros donde se realizan las operaciones, que en el capítulo 4 vamos a ver, cuando veamos assembler, que son esos registros, ¿bien? Tiene que ver con el tamaño de esos registros y cómo se utilizan, ¿bien? Sería más bien como una vista externa del sistema. Y otra definición sería organización de computadoras, que ya es más invisible al programador, ¿bien? Porque ya tiene que ver con características más bien estructurales, ¿bien? Que creo que algo ya habíamos nombrado, que era la frecuencia del clock, ¿bien? Tipo de tecnología de memoria, etc. ¿Bien? Bueno, esa sería la diferencia entre arquitectura y organización. Bueno, ¿cómo podemos definir una computadora? Bien, como un dispositivo que ¿qué hace? Puede recibir datos internos, procesarlos y mostrarlos hacia dispositivos de salida, ¿bien? ¿Qué datos puedo trabajar? Bueno, generalmente todo tipo de información. Sonido, audio, ¿bien? Lo que se les ocurra, ¿bien? O sea, la computadora lo que haría es procesar información. Ese sería básicamente el objetivo. ¿Cuánta información? A medida que se fue actualizando la tecnología, cada vez procesa mayores cantidades de información, ¿bien? Tipos de computadoras vamos a tener analógicas y digitales. Algo habíamos visto al principio de que era una señal analógica y que era una señal digital. ¿Se acuerdan? ¿Qué diferencia había? ¿Qué valor podía tomar una variable analógica? Perdón, más fuerte que no. El voltaje sería una, ¿bien? Serían valores continuos. Puede tomar cualquier valor, ¿bien? En la medida que lo podamos medir. En cambio, los valores digitales eran valores discretos, ¿bien? Valores discretos, en nuestro caso en la electrónica, son 0, lo que llamamos 0 y 1, que son voltajes 0 y 5 volt, que habíamos visto que eran rangos, no eran voltajes fijos, ¿bien? Entonces, un valor analógico es algo que es continuo, que puede tomar cualquier valor dentro de un rango, y los valores digitales ya sabemos que son valores discretos, ¿bien? En nuestro caso 0 y 1, ¿bien? Bueno,
Hoy en día todo el tipo de computadoras que hay, la mayoría, diría que casi la totalidad, son digitales. Dentro de las digitales vamos a encontrar una subdivisión. Sistemas que son dedicados, ¿a qué se refiere? A que se dedican a procesar un solo tipo de información, ¿bien? Ahora vamos a ver ventaja y desventaja de eso. Y luego están las de propósitos generales, que ya el rango de usos que abarca ya es más amplio, ¿bien? Multipropósito, podríamos decir, ¿bien? Fíjense que tiene un 1, ahora vamos a ver la próxima eliminada, ¿a qué se refiere con eso? Y dentro de las de propósitos generales, ¿bien? Según el tamaño, ¿bien? El tamaño a qué se refiere, el tamaño del procesador, a la capacidad, a la potencia, ¿bien? El procesamiento que tenga, y a la capacidad de cuánta información puede procesar, ¿bien? A la vez, o en el mismo tiempo, cuál procesa más información. Y eso vamos a tener microcomputadoras, minicomputadoras y las grandes computadoras, que serían los mainframes, ¿bien? Ahora vamos a ver una clasificación de esos tipos. Bueno, dentro de las digitales, habíamos dicho, los datos se representan con 0 y 1, ¿no? Valores de voltaje dentro de un cierto rango que reconoce como 0 y 1. Los cálculos son en base a dígitos contados, bien, valores discretos. ¿Cómo realiza el control? Voy a tener un programa almacenado de antemano, bien, que va a realizar los cálculos. De lo que les decía recién, la cantidad de datos que puede almacenar un valor grande, y va a tener una gran precisión, bien, comparado con las analógicas, en donde los datos se representan con voltajes, bien, como bien sus compañeros. Los cálculos son combinación y medición de voltajes. Fíjense que acá se controla por conexiones eléctricas en paneles, bien, son conectores, cables que se van conectando y desconectando, bien. Ya no tiene un programa almacenado. La cantidad de datos que puede almacenar ya es pequeña y ya es de precisión limitada, bien. Entonces la diferencia entre estas dos. Dentro de las características de las primeras que dijimos, de las de propósito general, bien, dedicadas a propósito general, vamos a ver que la eficiencia, velocidad y economía va a ser más alta en las que son dedicadas, bien, porque se dedican específicamente a procesar ese tipo de datos. Pero la versatilidad va a ser baja. ¿Por qué? Porque solo se encarga de un tipo de datos. Yo necesito analizar otro tipo de datos, ya no puedo. ¿Bien? O sea, lo que gana en eficiencia y velocidad lo pierde en versatilidad, ¿no? La que se dedica. Al contrario, las de propósito general. Son más versátiles, pero ya no son tan económicas, no tienen tanta velocidad. Y dentro del grupo 2, que habíamos dicho que eran las de propósitos generales que se subdividían, fíjense el orden en el que están: microcomputadoras, minicomputadoras y mainframe. La simplicidad, bien, va a ser más baja en los mainframe, van a ser más complicadas. En cuanto a las microcomputadoras, van a ser más simples, bien. Tamaño más chico, más simples de operar. Tamaño más grande, más complejas. Y a su vez, fíjense todas estas variables para incrementarse hacia los mainframes con respecto a las micro o las mini computadoras. Fíjense que el tamaño y costo del mainframe va a ser mucho mayor. Estos son los que ocupan habitaciones enteras, ¿bien? Se usan de servidor para albergar datos. Van a tener mayor consumo de potencia, ¿bien? Mayor capacidad de almacenamiento, pero también mayor tamaño, ¿bien? Entonces, lo que ganan en simplicidad lo pierden en otras características, ¿bien? Estas son tablitas que por ahí se toman en la promoción y final. Son preguntas que se realizan. Bueno, y acá hay otra clasificación dada por J.M. Angulo, ¿bien? Esto creo que está en la bibliografía, ¿bien? Que hace otra clasificación dependiendo de los tamaños, básicamente, y de la frecuencia de procesamiento que tienen los computadores, ¿bien? Fíjense que ahora vamos a ver, acá hay una página, top500.org, donde hay
estadística de todas las computadoras, las supercomputadoras, ¿bien? Cómo van compitiendo entre las marcas para lograr computadoras más veloces, más eficientes, ¿bien? Sale cada 5 o 6 meses, sale un nuevo test y ponen la tabla de las computadoras más eficientes y van compitiendo entre ellas, ¿bien? También indica los países donde están las supercomputadoras, los fabricantes, ¿bien? Un montón de características más. Acá hay unos gráficos, estos son viejos del 2008. Les recomiendo que entren a ver un poquito. En el apunte que les voy a subir están actualizados estos valores. Pero fíjense que cómo es la tendencia año a año. Estos son cada 6 meses, viéndose acá, pero bueno, cada 6 meses van subiendo los valores. Y una de los valores que se toman en cuenta son los flops. ¿Alguien sabe qué son los flops? No son los flip-flops que vimos el otro día. Claro, ya me lo dijeron ahí. ¿Qué son flops? No sé si lo habrán visto ahí pasado en la batería. Numeración binaria, números de coma flotante. ¿No saben lo que es un número de coma flotante? ¿Escucharon los teraflops? Bueno, los flops son operaciones de puntos flotantes, ¿bien? Los números de puntos flotantes, o sea, floating, no me acuerdo cómo era, es como un acrónimo en realidad. Operaciones en números de coma flotante por segundo, ¿bien? ¿Cuántas operaciones? Las operaciones en números de coma flotante se utilizan mucho para ver la capacidad que tiene un equipo. Mientras más operaciones de ese tipo haga, más capacidad tiene, ¿no? Y bueno, esa notación de puntos flotantes se utiliza para representar números muy grandes. Han utilizado la notación científica en los números reales, ¿bien? ¿Para qué se utiliza? Números muy grandes. Yo tengo un número que tiene muchos ceros, lo que hago es poner la parte entera y ¿por qué hago? Multiplico por 10 a la, por ejemplo, números muy grandes o muy chiquititos, multiplico por 10 a la 15, por ejemplo, entonces no tengo que escribir todo el número, todos los ceros, ¿bien? Es una forma de resumir eso. Entonces, en los números binarios, ¿bien? También se utiliza esa notación, donde se utiliza una parte para el número, otra parte para el exponente, ¿bien? Por ahí no es tan preciso, pero bueno, me ayuda a representar números reales muy grandes en cierta cantidad de bits. Bien, entonces, y esas operaciones son complejas, digamos. Entonces, si un procesador tiene la capacidad de realizarlo, se dice con un procesador potente. Mientras más operaciones pueda realizar por segundo, más potente es, ¿bien? Creo que las tarjetas gráficas Miden en gigaflops. Miden en gigaflops la capacidad porque las tarjetas gráficas necesitan trabajar mucha información para la imagen, ¿bien? Mientras más compleja la imagen, más operaciones tiene que hacer, ¿bien? Entonces, mientras más gigas tenga la tarjeta o sea capaz de procesar, mejor va a ser la imagen que no. ¿Bien? Bueno, los invito a que busquen, anoten gigaflops, vean un poquito de qué se trata. Gigaflops. Bueno, vean flops y después, bueno, todos los exponentes que le quieran agregar, el giga es de 10 a la 9, ¿bien? Bueno, y fíjense que la progresión es como lineal, ¿bien? No es exponencial, pero es lineal. ¿Ven? Como tiene una tendencia a subir. Algunos años sube un poquito más de lo que se predice y otras veces por abajo. ¿Ven? En el apunte les puse uno que es más actualizado, ¿bien? Creo que es noviembre del 23. Y en junio, julio sale la próxima. Está dentro de un par de meses, sale la nueva. Y acá figura en un ranking tipo de computadora. Fíjense que acá le indica también la cantidad de procesadores que tiene cada una, ¿bien? El tipo de procesador y la cantidad de procesadores que utiliza. O sea que es una competencia entre distintas marcas. No alcanzo a ver el valor, ahí es 1,76. Ahí ya la P de estas flops, ¿bien?
de giga. Bueno, son ya 2010, fíjense que la tendencia es lineal y van 2 por año, se van subiendo datos 2 veces por año. Y a veces van compitiendo entre las mismas, por ahí alguna está primera, en el otro está segunda y así van compitiendo. Bueno, seguimos. Bueno, estos son de años a años, pero fíjense que la tendencia se sigue con la línea proyectada, ¿bien? Generalmente va cumpliendo con eso. Noviembre de 2013, fíjense el valor allá. No alcanzo a ver. 17 dice. Pero no sé si son las fechas, ¿no? Creo que hice 22. Pero bueno, fíjense que fue subiendo 2,57 en el 2010, 2011 subió a 10 petaflop, 2012 ya tiene 17, ¿bien? 22, 23 no alcanzo a leer bien. Y año a año se va multiplicando, digamos. Va incrementando, ¿bien? Bueno, les invito también a que entren en esta página y vean un poquito de los informes que hay para las distintas supercomputadoras. Bueno, en Argentina hay una, Clementina, que funciona más que nada para hacer el cálculo del clima, ¿bien? En el servicio meteorológico. Se utiliza para muchas otras cosas, pero bueno, uno de los datos es procesar toda esa información para pronosticar, para predecir el pronóstico, ¿bien? Para dar el pronóstico. El año pasado había subido que había otra máquina, pero bueno, ahora no tengo la Filmina. Pero bueno, Argentina había comprado otra hace unos años, no me acuerdo el nombre ahora. Pero bueno, era una máquina bastante de las que estaban en el top, digamos. Bueno, un poco de historia para ver cómo funcionaban las computadoras en un principio, cómo se inició todo, ¿bien? En un principio, bueno, Babbage había generado una máquina, inventado una máquina, ¿bien? Que no es como ahora ¿qué tenemos ahora? Una máquina donde está, nosotros cargamos un sistema operativo o un programa, embebemos un programa, se dice, el sistema operativo, y a partir de ahí realiza todos los procesos que necesita. En este caso era una máquina de tarjeta perforada, ¿bien? Lo que hacía era, se tenía una tarjeta perforada que se introducía, ¿bien? Y eso permitía que los mecanismos internos, depende de la cantidad de orificio y la posición, active ciertos mecanismos, ¿bien? O sea, como que yo introducía la tarjeta y realizaba un proceso. Tenía que cambiar la tarjeta, realizaba otro proceso, ¿bien? Era un proceso, no era mecánico, sino que tenía que ser con ayuda externa, ¿bien? Entonces, para pasar de una operación a la siguiente, yo tenía que ir cambiando la tarjeta, ¿bien? Cada tarjeta ya tenía la forma de cómo se debían activar los distintos mecanismos, ¿bien? Para pasar de un proceso a otro. Bueno, acá hay un prototipo de un museo, ¿bien? Año ¿de qué está? ¿De cuándo es? 91, bueno. Pero fíjense, en este caso, la entrada de mi sistema, digamos, era una tarjeta perforada, almacenaba esa información, realizaba los cálculos, ¿bien? Si necesitaba guardar el valor, lo almacenaba por algún sistema, y si no, me daba el dato de salida, ¿bien? Recordemos que era un proceso que paso a paso tenía que ir cambiando la tarjeta. Luego aparece en el 45 la máquina de von Neumann, ¿bien? En este caso ya cambia, ya no tengo que introducir tarjetas perforadas, ¿bien? Todo esto fue favorecido por la fabricación del transistor, que me quedó subirle un videito de cómo se fabrican. En este caso ya el programa no se introduce con una tarjeta, sino que se almacena en una memoria interna, ¿bien? Yo lo almaceno y ya queda disponible para realizar los trabajos, ¿bien?
Y también introduce el concepto de ruptura de secuencia. ¿Bien? ¿Qué significa eso? Que puede tomar decisiones dependiendo de algún valor que me da alguna operación, toma la decisión por qué camino ir. ¿Bien? Puede tomar la decisión de terminar un proceso o seguir con otro. ¿Bien? Entonces fíjense, en una zona de memoria yo almaceno el programa, más adelante vamos a ver cómo se decodifica ese programa paso a paso y va realizando instrucción por instrucción lo que necesita. Entonces, ¿cómo va a estar conformado el sistema? Vamos a tener dispositivos de entrada-salida, ¿bien? Que son por donde yo ingreso información al sistema o de donde obtengo esa información, resultados. Y vamos a tener una parte central que es la ALU, que es la unidad aritmética lógica, ¿bien? Que es donde se van a realizar cálculos. Vamos a tener registros. ¿Estos registros de qué están formados? Por lo que vimos en la clase pasada. Van a ser flip-flop o latch, que son los que aguardan información, ¿bien? Más adelante vamos a ver registros. Y estos registros están formados con esos dispositivos. Y tengo una unidad de control que es la que se encarga de, a través de unas líneas de comunicación, ir activando distintos circuitos, ¿bien? Dependiendo de la instrucción, lo que tenga que hacer, la ALU decodifica y la unidad de control se encarga de activar o desactivar los distintos componentes, ¿bien? Eso sería un modelo de arquitectura von Neumann, ¿bien? Que es lo que se utiliza hoy en día. Todo sigue ese modelo. Entonces, las computadoras, los ordenadores de hoy, utilizan ese formato, que se le denomina máquina von Neumann, ¿bien? Programa almacenado, y tengo una memoria y tengo el concepto de bifurcación condicional, ¿bien? Entonces, las máquinas de este tipo tienen también el nombre de máquinas de registro. ¿Por qué? Porque yo voy almacenando información, o sea, datos, o el programa lo voy almacenando en registros, ¿bien? Y en esos registros donde yo lo voy procesando. Una vez que lo proceso, lo vuelvo a guardar en memoria o lo saco hacia el exterior. Para este programa yo utilizo lenguaje máquina. ¿Cómo le digo yo a la computadora lo que tiene que hacer? ¿Bien? ¿Cómo piensan ustedes? Ustedes prenden el CPU, la computadora, la notebook. ¿Cómo saben lo que tiene que hacer? ¿Cómo? Claro, lo que va a hacer es, según la BIOS, va a ir a una zona de memoria donde está almacenado el sistema operativo. Lo que hace es ir a la posición 0. La posición 0 tiene una instrucción, lo que hace es decodificar esa instrucción, vamos a ver cómo se hace, y empieza a activar los distintos componentes. ¿Bien? Tengo que cargar el sistema operativo, me dice a partir de qué posición de memoria está guardado y lo va a buscar. Y empieza a cargar esa información. Esa información incluye el fondo de pantalla que ustedes tengan, todos los drivers, todos los componentes, ¿bien? Entonces, ¿cómo entiende la máquina eso? Bueno, eso es lo que ustedes programan. Ustedes van a programar en cualquier sistema, ¿bien? O en cualquier lenguaje. Pero ¿cómo hacen eso para transferírselo a la máquina, por ejemplo? No sé, ¿conocen Arduino, por ejemplo? Bueno, ¿ustedes qué es lo que hacen? Tienen una interfaz donde escriben el programa y luego ¿qué hacen? Tienen que hacer algo antes de subirlo al Arduino. ¿Qué es lo que hacen? Lo compilan. Bueno, ¿qué es compilar? Es traducir lo que ustedes escribieron en el lenguaje máquina, que es el lenguaje que entiende la computadora, que en realidad son ceros y unos. ¿Bien? El archivo que tienen ahí es un archivo hex, se llama, ¿bien? Que en realidad son números en hexadecimal. ¿Por qué en hexadecimal? ¿Por qué piensan que lo escriben en hexadecimal y no en binario? ¿Cómo represento el 1 en hexadecimal? O el 15, por ejemplo. Es la F, ¿bien? Entonces fíjense que de poner 4 unos pongo una sola letra, ¿bien? Es como que reduzco. Cuando yo lo escribo, es más fácil ver una F que 4 1. Es como que reduzco, ¿bien? Por eso se escribe en hexadecimal. Entonces, ustedes escriben el programa, lo compilan y van a crear ese código, en hexadecimal se llama, que es lo que entiende la máquina. Que en realidad son ceros y unos. Ustedes van a estar guardando en la memoria ceros y unos. Es lo que después va a decodificar. Por eso, cuando tienen algún micro, tienen que programar para ese micro. Porque el micro, las instrucciones que va a entender
son las que usted programan para ese micro, ¿bien? No podría cargar algo que programe para otro sistema en un sistema distinto, ¿bien? Bueno, entonces van a tener lenguajes de mayor nivel, de alto nivel, ¿bien? Donde ustedes se van a poder abstraer un poco más, y lenguaje de bajo nivel o lenguaje máquina que se llama, que es más como cada instrucción que yo hago es una instrucción que hace la máquina, ¿bien? Es como más uno a uno. Cada operación que yo hago es lo que va a hacer la máquina. En cambio, cuando yo escribo el lenguaje de alto nivel, por ahí la máquina, para una instrucción que tenga que hacer, va a hacer muchas operaciones, ¿bien? Hasta que lo logra. No es tan eficiente, digamos. Ustedes se pueden abstraer un poquito más, pero va a generar mayor código. En cambio, el lenguaje de máquina es como más preciso, más punto a punto, ¿bien? Eso lo vamos a ver cuando hagamos Assembler en el práctico 4. Fíjense que por ahí, para la misma instrucción, acá utilizan una sola instrucción, o dos, y a medida que el nivel va bajando, tienen que escribir más instrucciones para hacer lo mismo, ¿bien? Y eso es lo que hace el compilador. Cuando ustedes compilan, para cada instrucción que ustedes tienen, tiene asociadas instrucciones en Assembler, digamos, de un lenguaje de bajo nivel. Lo vamos a ver en el práctico 4, ¿bien? Bueno, sinónimo de computadora, habíamos dicho que es el sistema que realiza eso. Recibe información de exterior, la procesa y luego la vuelve a presentar, ¿bien? O la almacena o la vuelve a presentar. Estos son sinónimos: computador, computadora, computadora digital, máquina electrónica, máquina de programa almacenado, ordenador, ¿bien? Hay un montón de formas de llamarlo. Pero todas van a tener los mismos componentes en forma general, ¿bien? Todas van a tener una memoria central, ¿bien? Esa memoria que va a guardar los datos que yo necesite procesar y va a almacenar el programa que es el que indica todo lo que tiene que hacer la máquina, ¿bien? En nuestro caso, si tenemos una PC, sería donde está almacenado, por ejemplo, el sistema operativo y los distintos programas que tenga la computadora, por ejemplo. Y los datos, bueno, todo lo que ustedes le puedan cargar: música, información, etc. Tienen que tener en cuenta que cuando ustedes programan algún micro, tienen que diferenciar dónde están almacenados los datos y los programas, ¿bien? Para no sobreescribir. ¿Bien? Bueno, otro componente sería el CPU. Que el CPU es la unidad de procesamiento central, ¿bien? Va a tener dos partes, como habíamos nombrado antes: la ALU, que es la unidad aritmética lógica, ¿bien? Que va a realizar todas esas operaciones, se van a realizar ahí, sumas, restas, comparaciones, lo que sea, todas las compuertas que habíamos visto en la clase anterior, en la práctica, todas estas funciones las va a realizar la ALU. Y la CPU va a estar compuesta también por la unidad de control. La unidad de control va a ser el dispositivo que genere todas las líneas de habilitación y deshabilitación para controlar el resto de cosas. ¿Se acuerdan, por ejemplo, que vimos codificador, decodificador, multiplexor? ¿Se acuerdan? Bueno, ¿se acuerdan que tenía una línea de control, de selección? Esas líneas de selección están controladas por la unidad de control, por ejemplo. La unidad de control genera, digamos, si yo quiero seleccionar la entrada 3, un multiplexor va a generar con la unidad de control esas líneas para que se active esa entrada. Y otro componente, es el cuarto, sería las unidades de entrada-salida. ¿Bien? Que serían todos los dispositivos que me permiten ingresar datos a la computadora o, de otra forma, mostrarnos los datos que proceso. ¿Bien? Datos de salida que pueden ser imagen, sonido, no sé, puede ser, por ejemplo, una impresora, ¿bien? Cualquier otra cosa que se lo use. Este sería el esquema de la computadora genérica. ¿Bien? Esto es algo también que se pregunta: realizar el esquema de una computadora. Fíjense, voy a tener representado con cuadritos las cuatro componentes que nombré antes. Las unidades de entrada-salida. Fíjense que esta línea representaría la parte interna de mi computadora, esta línea la parte externa. Tengo periféricos de comunicación,
periféricos de memoria auxiliar, bien, dispositivo de almacenamiento externo, fíjense que hay segundo exterior. La unidad de entrada-salida sería como la interfaz entre la parte externa y la parte interna de la computadora, bien. Luego tenemos el CPU, la unidad de procesamiento central, que incluye la unidad de control y la ALU. Y luego tenemos acá la memoria. Fíjense que las flechas indican el flujo de información, ¿bien?, de datos. Fíjense que esta flecha tiene un solo sentido, o sea, me indica que voy a sacar instrucciones de la memoria central hacia la unidad de control, ¿bien?, pero de acá hacia acá no. Luego tenemos, fíjense que hay una flecha más ancha y una finita, ahora vamos a ver la diferencia. Desde la ALU, fíjense, ingresan datos y de la unidad de control van datos a memoria y hacia la entrada y salida, ¿bien? Y las líneas finitas son las señales que yo les decía que son de control, de habilitación, ¿bien? Es una línea que va a habilitar la memoria o la va a deshabilitar y le va a llevar información a los distintos periféricos, ¿bien?, a los distintos componentes. Entonces, las líneas gruesas van a representar datos, instrucciones o datos, y las líneas finitas serían líneas de control. ¿Bien? Esto de datos sería el bus de datos, que eso me dice cuánta información puedo trabajar al simultáneo. ¿De acuerdo? Veíamos el número de bits que podía tener una computadora. Que los primeros micros trabajaban con 4, luego pasaron a 16, 32, 64 bits. Bueno, ese bus de datos es el que me indica cuál es el tamaño de la palabra que yo puedo procesar. Y me faltaría el bus de direcciones, que bueno, lo vamos a ver en otra filmina. Bueno, ahora vamos a ver cada uno de cada uno de los 4 bloques, ¿bien? Entonces tenemos la memoria central del sistema, como les dije, va a almacenar 2 tipos de informaciones. Las instrucciones, que va a ser mi programa, ¿bien?, y los datos u operandos. Hay que tener claro que hay que almacenarlo en zonas distintas para que no se pise, ¿no?, para no guardar datos sobre lo que sería el programa, ¿bien? Generalmente está protegido, pero bueno, hay que tener cuidado de eso. Entonces, lo que son instrucciones van a estar asociados a la unidad de control, ¿bien? Y la unidad aritmética lógica, que dijimos, donde se van a procesar los datos, va a estar asociado a datos operandos, ¿bien? Cada uno de los datos que yo guardo en memoria tiene una correlación. Instrucciones con la unidad de control y los datos con la unidad aritmética lógica, ¿bien? ¿Tienen dudas por acá? Bueno, con el correo se le va a ir aclarando, te veamos en las próximas filminas. Bueno, entonces, en memoria almacenó eso y están asociados a estas unidades. La unidad de control con instrucciones, la aritmética lógica o ALU con los datos. Bueno, unidad de control. ¿Cuáles son las funciones? Como dijimos antes, extrae de memoria central la nueva instrucción a ejecutar. Cuando ustedes llenen un programa van a tener un orden. Vamos a ver ahora cómo se sigue ese orden. Va ejecutando instrucción a instrucción. Va a buscar la primera instrucción, la ejecuta. Si necesita esa instrucción, le dice que tiene que buscar datos, va a buscar los datos, realiza la operación, guarda los datos. Si no, pasa a la siguiente instrucción. ¿Bien? Hay un contador de programa asociado que indica la posición de memoria, la siguiente posición que tiene que ir a buscar. Entonces, busca en memoria la instrucción que tiene que ejecutar. Fíjense que en la unidad de control está asociada a las instrucciones. La analiza, ¿bien? La analiza, bueno, hace una decodificación de cómo la hace y realiza las conexiones eléctricas dentro de la ALU para que se produce esa operación, ¿bien? Si es una suma, una resta, ahí utiliza distintas conexiones y distintas compuertas, ¿bien? Realmente utiliza el multiplexor que habíamos visto, que seleccionaba entre una operación u otra. Bueno, hace esas conexiones para realizar la operación que es necesaria. En caso de tener que hacer una operación, va a memoria a buscar los datos, ¿bien? Por ejemplo, que les dice, primera instrucción dice sumar 2 datos. Entonces, la próxima instrucción lo que hace es ir a buscar los datos para sumar, ¿bien?
Luego, lo que hace es, bueno, todo el proceso para traer los datos a la ALU, que es donde realiza la operación y luego, si la instrucción indica que los debe guardar, los guarde, si no, hace la instrucción simplemente, ¿bien? Entonces la unidad de control se encargaría de eso. Trae la instrucción de memoria, si necesita datos, busca los datos, realiza la operación que pide y en el caso que haya que guardar, guarda. ¿Bien? Esa sería la unidad de control. Bueno, la ALU, que es la unidad aritmético-lógica, ¿bien? ¿Qué hace? Una vez que recibe los datos de la unidad de control, se codifica una instrucción, por ejemplo, de suma de dos valores. Una vez que la unidad de control busca esos datos, los trae al ALU y la ALU se encarga de hacer la operación. Entonces, el conjunto de estos dos genera lo que sería CPU, unidad de procesamiento central. O microprocesador. Dentro del microprocesador estarían estos bloques que se encargan de hacer todas las operaciones, todas las instrucciones. Bueno, como unidades periféricas vamos a tener dos clases. Lo que se trata de comunicación, había nombrado antes, impresoras, monitores, teclado, bien, todo lo que significa ingresar datos o sacar. Y memorias auxiliares, que sería, yo tengo una memoria interna en mi sistema y le puedo agregar memorias auxiliares, bien, ¿para qué? Para ampliar mi sistema de memoria. Hoy en día, ¿qué puedo conectar? Desde un pendrive, discos de estado sólido, externos, bien, discos externos, ya cinta magnética, DVD, ya estaba casi media obsoleto. Bueno, ¿y la memoria auxiliar de qué consta? De un controlador que es el que se encarga de traducir la información entre lo que emite ese periférico y el sistema, y el periférico propiamente dicho, el dispositivo. Bueno, para ingresar información o sacarla de mi sistema, tengo lo que se denominan canales o unidades de entrada-salida, ¿bien? Son dispositivos específicos que se encargan de manejar información. ¿Para qué? Para, como quien dice, sacarle un poco el trabajo al microprocesador, que no se encargue el procesador, sino como que independientemente, una vez que pide permiso para ingresar o sacar información, se maneja solo, ¿bien? Como que toma el control, vamos a ver las técnicas que hay para eso. Toma el control y se encarga de transferir la información, ¿bien? Por ejemplo, el disco externo, a través de un canal, solicita permiso al microprocesador y una vez que tiene permiso se encarga de transferir esa información, ¿bien? Entonces desliga un poco al microprocesador de que haga eso y se encarga que una unidad que está más preparada, digamos, para hacer eso. Si alguno viene una placa madre, generalmente está el microprocesador en sí, y aparte ven que hay otros chips dando vuelta, que son dispositivos específicos para estas tareas, ¿bien? Está el puente norte, puente sur, y hay unos procesadores específicos de entrada y salida que se encargan de manejar esa información, ¿no? Gestiona información de una manera más eficaz, más eficiente. Bueno, otro componente era la memoria. ¿Bien? ¿Se acuerdan que habíamos dicho? ¿Cómo almacenaba yo la memoria? Cada bit que yo tengo que almacenar es una celda, vamos a llamar una celda. ¿Las celdas qué son? Flip-flop, que es lo que vimos la otra vez, que almacenan el código binario, ¿bien? Puede ser 0 y 1. Lo que yo hago es concatenar varios flip-flop para formar un número dado, ¿bien? Puede ser un registro de 8 bits, de 16, 32 o lo que sea. ¿Bien? Entonces, ¿qué hace? Yo conecto esos flip-flop que habíamos visto en la clase pasada. Les tengo que poner una dirección a cada grupo de ellos, ¿bien? Para identificar dónde está almacenado, ¿bien? Y en cada uno voy a guardar o datos o instrucciones, ¿bien? Acá sería como un diagramita de cómo sería la memoria, ¿bien? Esto es algo chiquito, pero fíjense que nosotros manejamos memorias de muchos gigas hoy en día, ¿bien? Son arreglos de este tipo a mayor escala.
acá aparece que el bus de direcciones, ¿bien? El bus de direcciones me va a decir cuántas posiciones voy a poder acceder con mi computadora, ¿bien? Si yo tengo 10 líneas, fíjense acá abajo. Si yo tengo 10 líneas, ¿cuántas posiciones podría acceder? ¿O cuántas posiciones podría direccionar? Acuérdense que cada combinación es una dirección, digamos, ¿bien? 2 a la 10, ¿a qué igual? ¿Se acuerdan que decíamos? Si tengo 10 líneas, cada línea puede ser un 0 o un 1, ¿bien? 0 volt, 5 volt. Entonces, 2 a la 10 me va a decir cuántas posiciones o cuántas combinaciones puedo tener. ¿Se acuerdan que hacíamos combinaciones con 3 bits? Me da 8. 8 direcciones es poco. Acá vamos a utilizar. Estos son ejemplos chiquitos, ¿no? 10 líneas, por ejemplo, que tengan el bus de direcciones, significa que puedo tener ¿cuántas posiciones? 2 a la 10, así tiene que salir. 1024. ¿Bien? Eso es lo que nosotros le decimos un K, en realidad es 1024. ¿Bien? 2 a la 10, 1024, que nosotros denominamos que si fuera un K. Entonces, si yo tuviera 10 líneas, esas 10 líneas llegan a este registro, al MAR. En realidad es MR, registro de direcciones de memoria, bien, está en inglés. Entonces, ¿qué hace? Llega a este registro, la dirección, la decodifica, bien, acá fíjense que aparece un decodificador, que es un dispositivo que vimos la clase pasada. Aparece un decodificador, ese decodificador ¿qué va a hacer? Por ejemplo, si tengo 10 líneas, de las 1024 que tengo, va a seleccionar ¿qué? Una sola, ¿bien? Va a decodificar ese valor y entonces ¿qué va a tener? 10 entradas, 1024 salidas, ¿bien? Se escribe como 10, 2 puntos, 1024. ¿Bien? Entonces, el bus de direcciones va a seleccionar, por ejemplo, esta celda. La celda, no sé, X. Luego, vamos a ver paso a paso. Fíjense que acá hay dos liñitas. Estas vienen de la unidad de control. Según cómo funciona esto, puede ser un 1. Si pongo un 1 acá va a escribir un valor en la memoria, y si pongo un 0 o un 1 en esta, lo va a leer. ¿Bien? Entonces fíjense que con la unidad de control, depende de la instrucción que yo tenga, va a escribir o leer. Una vez que yo detecté la celda, viene la instrucción de lectura-escritura, ¿bien? Y ese dato ¿dónde lo va a guardar? En el MDR. ¿Qué sería el MDR? Si este era el registro de direcciones de memoria. Registro de datos de memoria, ¿bien? Es un registro, este registro también son compuertas, como habíamos visto antes. O sea, este es un registro y este es un registro. Depende si son de 8 bits o lo que sea, van a ser flip-flop que van a formar un registro. Entonces, el valor que yo tengo almacenado acá, supónganse que son 8 bits, los va a leer y los va a guardar en este dato, en este registro, perdón. ¿Bien? Fíjense que eso está asociado al bus de datos. El bus de datos va a tener el ancho de mis palabras, ¿no? Si son 8 bits que yo estoy trabajando en mi sistema, el bus de datos va a tener 8 bits. ¿Bien? Que es distinto del bus de direcciones. El bus de direcciones me dice cuántas posiciones puedo acceder. El bus de datos me va a dar el ancho de palabras. ¿Está? Bueno, fíjense que acá hay dos valores más. 2 a la 10, 1024 es un K. En este caso es un kilobyte, la B esa de bytes. ¿Cuántos bits son un byte? 8 bits. ¿Eh? Entonces, un kilobyte. O sea, que acá ya me está diciendo que la posición de memoria es un byte. Luego, si tengo 20 líneas, 2 a la 20, ¿cuánto es? 1.000.000 y algo, ¿bien? Tengo que ir multiplicando estas dos. 2 a la 11 sería 2048, etcétera. Va a ser la tablita, y vayan marcando, por ejemplo, que es 2 a la 10, 2 a la 20, 2 a la 30. Esos valores que usamos mucho. Hoy en día estos valores son chiquitos, ya ni siquiera un pendrive es de 1 GB, ya un pendrive de 1 GB chico. Hay pendrive de 64, 128. Bien. La tecnología, ¿no? Avanzó mucho. Bueno, 2 a la 10
un K, 2 a la 20, un mega, bien. 2 a la 30, un giga, bien. Fíjense que si yo paso 2 a la 31, ¿cuántos gigas serían? Duplico lo anterior, serían 2 gigas, bien. En binario es un número un poco más grande, ¿no? Esto sería como si estuviera en decimal. Un K sería 1000, un mega millón, un K, sí, 1000, un millón, un millón. Pero bueno, en realidad este número tiene más números, digamos. Bien, entonces cada vez que agrego un valor acá, duplico el valor anterior. Bien, el binario voy duplicando. Háganse una tablita en Excel, se la recomiendo, hasta el 2 a la 30 y pico, digamos, no haría falta mucho más. O al 2 a la 40 si quieren, ¿bien? Para que vayan viendo las magnitudes. Bien, entonces, esto sería un gráfico de memoria, donde el bus de direcciones, fíjense que tiene una sola línea, pero el bus de direcciones, yo como lo represento, cruzaría una línea con una flechita y le pondría un 10, representando que son 10 líneas. Si son 10 líneas, yo sé que puedo representar un kilobyte. Una vez que con ese decodificador accedo a esa celda, luego hago lectura o escritura, saco el dato, lo guardo, ¿bien? Y lo paso al base de datos y lo llevo a la luz, para realizar la operación. Supongo que tengo que hacer una suma de dos valores, de que está acá y este. Entonces primero pongo la dirección del primero, lo copio acá, lo llevo al registro para procesarlo. Luego activo la siguiente celda, saco el otro dato y lo llevo a la memoria, a la luz. ¿Bien? No escucho. ¿Cómo? No, eso te lo da cada microprocesador. Digamos, si vos ves un chip, digamos que trabaja así, en la hoja de datos te va a indicar. O nosotros le ponemos W y R y la W con una rayita arriba, significa que con un 0 se va a activar la escritura, y si no tiene la rayita, con un 1 se activa la lectura, por ejemplo. Pero eso te lo vamos a aclarar, en alguna parte va a estar graficado. Eso es distinto, depende de cada procesador, ¿bien? Generalmente la lectura es un 1 y un 0 para escritura. Bueno, pasamos a la unidad aritmética lógica, o ALU. ¿Bien? ¿Qué es lo que va a hacer? Las operaciones necesarias, ¿bien? ¿Qué me dice qué operación tengo que hacer? La instrucción. La instrucción, cuando hagamos el práctico 4, va a decir suma, resta, multiplicación, lo que sea, entre tales valores. Entonces la instrucción, cuando la decodifique, va a hacer las conexiones necesarias para que se realice esa operación. Entonces, vamos a ver qué tiene. La ALU propiamente dicha, ¿bien? Se representa con esta formita. Va a venir un código de operación. Este código de operación me va a decir cuál es la operación que yo voy a realizar, ¿bien? Cada microprocesador tiene una lista de operaciones, de instrucciones, que tiene un código. Esto lo vamos a ver en el práctico 4. Vamos a ver el set de instrucciones para un micro particular, que es el 8085, que es uno viejito, pero bueno, para los fines prácticos está completo. Código de operación, ese código me dice cuáles son las líneas que tengo que activar para determinada instrucción. Bueno, fíjense, esto es el diagrama en bloques de una ALU de 3 direcciones. ¿Por qué 3 direcciones? Yo voy a poner, cuando escriba el programa, voy a poner el código de operación, ¿bien?, de esa instrucción. Por ejemplo, sumar A más B, por decirlo, ¿bien? Vamos a ver que sería con un mnemónico, que es algo que me hace acordar a la instrucción. Y en este caso le tengo que dar 3 direcciones, ¿bien? Le voy a dar la dirección donde está el primero operando, la dirección donde está el segundo operando, ¿bien?, que tengo que sumar, y una tercera dirección que es donde se va a guardar el resultado, ¿bien? Entonces, en un registro 2, que es el segundo operando,
en el registro 1 guarda el primero, bien, realiza la instrucción, las compuertas realizan la instrucción y guarda el resultado en un registro, en una tercera dirección, bien. Y van a ver acá una flechita extra que dice status. Esto es un registro extra que tiene el micro que me da información de qué es lo que pasó con la instrucción, con la operación, perdón. Me va a indicar si hubo overflow, vamos a ver qué es overflow, si se dio algún resultado particular, si el número me dio negativo, vamos a ver que en complemento abajo puedo representar números negativos, si el resultado me dio 0, bien, son distintas variables que me ayudan para hacer un salto condicional, por ejemplo. Por eso hago una instrucción y quiero saber si me dio 0. ¿Cómo hago si me dio 0? Me fijo en ese registro, chequeo un bit que me va a decir si dio 0, y en base a eso puedo tomar una determinación. ¿Bien? Esto lo vamos a ver en el ejercicio 4 cuando veamos el ejercicio y lo van a ver un poquito más. ¿Bien? Bueno, caso particular de ALU, fíjense acá. Máquina de una dirección. ¿Por qué una dirección? Porque yo le doy, fíjense, ¿se acuerdan que antes yo le daba código de operación y 3 direcciones? Primero operando, segundo operando y ahí es donde guardo el resultado. En este caso, el acumulador funciona como un registro donde se guarda el resultado. Yo traigo un valor al acumulador y lo proceso ahí mismo. ¿Bien? Entonces fíjense, esta línea me indica que lo que yo guardo en el acumulador lo utiliza como operando. Y lo único que hago es dar un código de operación que me dice qué instrucción quiero hacer. Por ejemplo, quiero hacer el OR exclusivo entre ¿qué? Entre este valor, que le doy la dirección, y el acumulador. Ya el código me va a decir automáticamente entre quién y quién. Me va a decir entre A y el segundo operando. Bien. Entonces fíjense, yo guardo un valor en el acumulador, que acá entraría a jugar un sistema secuencial donde depende del estado anterior, porque fíjense que yo tengo un valor acá y lo utiliza como operando, ¿bien? Hay un dato anterior, eso lo utiliza como operando, realiza la operación con un segundo operando y el resultado lo guarda aquí mismo, ¿bien? Vamos a ver cómo es eso. Y también tengo el status que me dice información de cómo resultó esa instrucción. Entonces fíjense que pasa de tener tres direcciones, pasa a tener una sola, ¿bien? Entonces se le pide por ahí en la promoción dibujar un ALU de 3 direcciones, deberían dibujar esta, y si le pide una dirección, tendría que dibujar esta, ¿bien? Esto lo voy a subir, así que también lo van a tener. No, arquitectura. Sí, allá. ¿Listo? Bueno, este es un caso particular de algo, entonces, de una dirección donde el mismo acumulador, digamos que un registro donde se guardan datos, actúa como primer operando, ¿bien? Y el resultado se guarda en el mismo acumulador. Por ejemplo, hago el labor exclusivo entre un operando y el acumulador y el resultado lo guardo en el acumulador. Bueno, ¿qué tipo de unidad de control? ¿Qué es lo que va a hacer? Va a memoria central. Dijimos, nosotros tenemos un programa, va a memoria central y va sacando instrucción a instrucción, de a una, ¿bien? Busca la primera instrucción. ¿Dónde la va a buscar la primera instrucción? Cuando ustedes compilan, en el programita que compilan, en alguna parte ustedes le dicen ¿a dónde quiero guardar yo mi programa? Entonces yo le pongo la dirección 0, en la posición 1000, o donde sea. Entonces esa información es la que después va a buscar el sistema, va a ir a esa posición a buscar la primera instrucción de mi programa, ¿bien? Es una información que yo le tengo que brindar. Para que lo guarde, digamos, en una zona que después sepa dónde, ¿bien? Bueno, entonces va a memoria, busca esa instrucción y luego, ¿qué va a hacer? Va a generar señales de control, ¿bien? Que eran esas líneas que veíamos finitas, ¿bien? Para activar o desactivar los distintos componentes para que se cumpla con eso, ¿bien?
Entonces, busco la instrucción, la decodifico y genero esas señales de control para, vamos a ver qué conecta y qué desconecta para que se produzca eso. Entonces, para ir a buscar esa instrucción a la memoria, ¿qué necesito? Un contador de programa, o PC, Program Counter, ¿bien? Y un registro de instrucciones, que es el IR. Ahora vamos a ver en producción final qué es lo que hace. El contador de programa es lo que yo le decía. En esta posición, en este otro registro extra, ahí va a estar almacenada la dirección de memoria donde está la próxima instrucción que tiene que decodificar. Entonces, si el programa arranca en la dirección 0, cuando yo encienda el sistema, en el contador de programa se va a cargar un 0, ¿bien? Entonces, sabe que en esta dirección está la primera instrucción. Una vez que usa la primera instrucción, lo que hace es que lo implementa en 1, para quedar apuntando a la siguiente instrucción. La decodifica y después va a bajar la siguiente. ¿Bien? Bueno, y luego para generar estas señales, la unidad de control va a tener un decodificador, se llama. Cada instrucción que yo vaya a buscar va a tener un código. Lo tiene que descifrar, ¿bien? Que en realidad son 0 y 1. Depende del código de cada instrucción va a tener un código, ¿bien? En hexadecimal. Lo va a decodificar y lo que hace es activar un secuenciador. ¿Qué hace el secuenciador? Cada cierto pulso de clock va activando y desactivando esas líneas de control y va realizando el procesamiento. Bueno, y cada una de esas órdenes que tiene la unidad de control, cada una de estas órdenes que decodifica son órdenes más chiquitas, ¿bien? Se denominan microórdenes. ¿Bien? Entonces, ¿qué hacen esas microórdenes? Fíjense, hace habilitaciones, por ejemplo, de alguna memoria o de lectura y escritura, ¿bien? Fíjense. Genera una habilitación de un dispositivo. Poniendo en 1, ese dispositivo lo va a habilitar, de otra forma lo inhabilita para que no interfiera. Luego con el clock o sincronización va a mandar comandos de lectura y escritura, ¿bien? Que era lo que veíamos recién. Poniendo 1 y 0 en la parte de lectura y escritura de la memoria para sacar datos o guardar dependiendo de la instrucción, ¿bien? Si hay que hacer una interrupción a algún dispositivo, manda la señal, si tiene que resetear, etcétera, ¿bien? Entonces fíjense, el registro de instrucción, que es este que está acá, parte de la unidad de control. Acá tengo el contador de programa, Program Counter, bien, que tiene la dirección de donde tengo que ir a buscar la primera instrucción. Busca esa instrucción y ¿dónde la trae? La trae en esta parte, que es el registro de instrucción. Esa instrucción va a tener un código, ¿bien? Que es va a estar codificado, cuál es la instrucción que tiene que realizar. Y aparte va a tener información de la dirección donde están los operandos, ¿bien? Si yo tengo que sumar dos valores, o un valor, me va a decir dónde está guardado. Esa información está en la instrucción que yo escribo, ¿bien? Entonces voy a tener una dirección y en esa dirección una instrucción. Esa es la instrucción que trae bien acá, y si la instrucción necesita direcciones, las agrega aparte. Esto lo que hace es generar esas microórdenes, ¿bien? En varios ciclos de reloj, vamos a ver, va generando la secuencia para realizar toda la instrucción. Si tengo que ir a buscar valores, si lo tengo que guardar en memoria, traerlo, etc. Bien, ¿dudas con esto? Capaz que tengan muchas, pero a medida que avancemos, por ahí se les van a ir aclarando. Si no preguntan, repasamos. ¿No? Después cuando haga el práctico 4, ahí se le va a aclarar un poco cómo sería toda la técnica esta del proceso. Bueno, otro de los bloquecitos, unidad de entrada-salida, ¿bien? Que dijimos que era. Va a gestionar transferencia de información desde el exterior y hacia el exterior, ¿bien? En ambos sentidos. Generalmente se utilizan estos chips, ¿bien? El puente norte y puente sur se llaman. Cada uno se encarga de cierto tipo de periféricos. Y son chips que son aparte o separados del procesador central, ¿bien? Es como que desliga un poco la responsabilidad de estos chips y se encarga de hacer la transferencia más eficiente.
Después la unidad de entrada-salida está basada, hay dos tipos. Una que está basada en registros, ¿bien? Que sería separada en memoria, ¿bien? Lo que hace es, cuando ingresan datos, lo guardan en unos registros específicos. No lo guardan en memoria, ¿bien? Sería algo así. Fíjense, estos serían los puertos de entrada y salida, ¿bien? Entrada y salida. Serían conexiones de, por ejemplo, la placa madre. Y eso van directamente a registros de entrada y salida. Acá. ¿Bien? Está separado de memoria, ¿bien? Eso es para evitar que se solapen datos, por ejemplo. Va a tener una lógica más complicada, ¿bien? Van a necesitar más cableado. Va a ser un poco más complejo, pero va a estar separado, por ejemplo. Lo que sería mi sistema, mi programa, perdón. Y separado va a estar en otra parte la entrada y salida. Bien, todo lo que sea entrada y salida va a estar almacenado en una zona distinta. Y después tengo para unidad de entrada-salida mapeada en memoria, ¿bien? ¿Qué significa? Que utilizo la misma memoria donde tengo almacenado mi programa, voy a tener una zona destinada para guardar los datos que ingresen desde el exterior. Bueno, quizá esto más rápido porque no tiene como si un circuito aparte, puede ser más rápido, pero me va a hacer más lento mi sistema. Bien, porque una vez que tengo que acceder a información, mi sistema se va a demorar. En cambio, si está la memoria está puesta aparte, sería el manejo, sería como que puedo trabajar a la par. Bueno, en este caso fíjense que la conexión ya es distinta. El bus de direcciones que sale del CPU, fíjense, está conectado a memoria y a una parte de dispositivo de entrada-salida, digamos. Y el bus de datos está conectado, en este caso, entre la memoria y los dispositivos de entrada-salida. Ingresan los valores y lo guardan en una memoria única. Entonces ahora mi memoria principal está dividida en tres. Una parte que es para el programa, instrucciones, otra zona para datos y otra zona específica para los dispositivos de entrada-salida. ¿Bien? ¿Ven la diferencia entre este y este? Acá la memoria es una memoria aparte. Tiene un sistema aparte, está separado de los datos y instrucciones y datos, y en este está en una sola memoria. Por eso este suele pedir en el final o la promoción, o este dibujito se le suele pedir. Que expliquen brevemente qué es lo que es. Bueno, en el capítulo 5 vamos a ver otros tipos de tratamiento de la información de entrada-salida, que uno sería a través de interrupciones, que es, yo estoy corriendo mi programa principal, y supongamos que de un dispositivo externo necesito ingresar información. Ese dispositivo, ¿qué es lo que hace? Genera una señal de interrupción a mi sistema. Entonces, bueno, mi sistema detecta que hay una interrupción y analiza. Tengo que analizar interrupciones, sí o no, si están bloqueadas o no, y si no están bloqueadas, veo si no hay alguna interrupción de mayor jerarquía y atiendo. ¿Qué es lo que hace? Recibe la información y una vez que termina, sigue con el programa principal. ¿Bien? Eso sería con interrupción. Y después hay otro tipo que se llama acceso directo a memoria, que lo vamos a ver en capítulo 5. Hay distintos tipos, ¿bien? Bueno, acá lo que se ve en chipset se llama, que son cómo estaría conformado un procesador. Cuando ven una placa madre les va a decir datos del procesador, frecuencia, núcleo, etcétera, y luego les va a traer información sobre puente norte y puerto sur. ¿Bien? Fíjense que cada uno de ellos se encarga del tratamiento de los periféricos de entrada y salida. ¿Bien? Por ejemplo, este se encarga de la red, de internet, por ejemplo, y distintos dispositivos. Y el puente norte, que fíjense, maneja la memoria, los puertos PCI Express, que son para conectar distintas plaquetas, video integrado, etc. ¿Bien? Son distintos chips que se encargan de procesar información de estos periféricos, desligando al procesador para que se encargue de otro procesamiento. ¿Bien? Bueno, esto sería lo mismo, distintos, el puente sur
serialata, paralelata, USB, PCI Express, son distintas conexiones, ¿bien? Entonces estos chips se encargan de procesar información, desligando un poquito al procesador central. Bueno, y para terminar, les quería mostrar esta compuerta, que es una compuerta, se llama Buffer Free State, ¿bien? Que en realidad se comporta dependiendo del valor que tenga en la entrada. Tiene 3 pines, ¿bien? Entrada, salida y la E de habilitación, en inglés, ¿bien? Lo que hace es, si está en 0, si está en 0, ¿bien? Estaría en estado free state. Sería como que tiene 3 estados en vez de 2, ¿bien? La entrada puede ser 0 o 1, pero dependiendo de esta habilitación, lo que hace es como, funciona como una compuerta, ¿bien? Que es como que no estuviera. Es como un interruptor que la separa del circuito. ¿Por qué? Pues si ustedes vieron acá, antes, teníamos el bus de datos, ¿bien? A ver si hay una... acá. Venga, tengo el bus de datos. Yo no puedo tener un bus de datos para cada celda. Lo que tengo es un bus de datos genérico que está conectado a todas las celdas. ¿Bien? Creo que lo habíamos visto en la práctica, no me acuerdo, en la clase pasada. Todas las celdas están conectadas al bus de datos. Entonces, con esa compuerta lo que hago es colocando un 1 en la que quiero que se conecte al bus. Porque generalmente acá tengo un montón de datos. Y si yo conecto todo a la vez, ¿qué es lo que voy a estar leyendo? Voy a estar leyendo muchas memorias a la vez. Y entonces con esa compuerta lo que hago es, la unidad de control, ¿qué es lo que va a hacer? Va a conectar solamente la que yo quiero leer. Esto me va a permitir que se conecte al bus de datos solamente esa memoria, digamos, esa posición de memoria. Y dejando las otras con un circuito abierto, como que no estuvieran conectadas, ¿bien? ¿Se entiende? Ahora lo vamos a ver más adelante cuando veamos un circuito. Vamos a ver eso. Entonces, esta es negada. Si está en 0, la salida va a quedar en estado, va a quedar flotante, se llama. No va a estar conectada, es como que no estuviera conectada. Y cuando le pongo un 1 en la habilitación, a la salida va a tener el mismo entrada. Es como un interruptor, digo. Y eso que lo maneja la unidad de control. ¿Tá? Solamente va a conectar la posición de memoria que yo, por ejemplo, quiero leer. Entonces conecto, leo esa posición de memoria y luego la desconecto. ¿Tá? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante cuando hagamos unos casos. Por hoy dejamos, queda una clase más, pero bueno, ya va a ser mucho. Bueno, acá en realidad está explicado eso, fíjense. Teníamos 3 registros, ¿bien? Registro 1, 2 y 3. ¿Cuál lo conecto al bus de datos? Con la línea de habilitación 1, 2 o 3, pongo en 1 la que quiero conectar. Conecto ese bus, lo transfiero a un registro, por ejemplo, luego lo desconecto, conecto el 2, lo llevo al registro que necesito, lo desconecto, ¿bien? Entonces fíjense, cuando la habilitación está en 1, fíjense que forma de onda, creo que ven hoy, ¿no? ¿Vale? Bueno, esto sería forma de onda. Me indica cuál es la variable y el valor. Esto es en el tiempo, bien, va pasando el tiempo. En este caso estaría en 0, en este momento se pone en 1, bien, que sería 5 volt, por ejemplo. Entonces, ¿quién? E3. E3 es la línea que habilita a este registro. Entonces, fíjense, en data va a estar como inválido acá, como que no existe el valor, y cuando después de un cierto tiempo, se llama delay, que es hasta que se activan las compuertas, se pone en 1 en la habilitación para este, y fíjense que en el bus de datos queda disponible ese valor. Luego que este se pasa a 0, luego de un cierto tiempo, vuelve a estar inválido. Es como que cuando está en 1 de 3, habilita este valor para que vaya al bus de datos, ¿bien? Va a estar presente ahí. Y cuando la entrada de 3 vale 0, es como que no estuviera conectado. Un peaje, pongo en 1, lo puedo leer. Pongo en 0, lo desconecto. No podría conectar en 2 y en 3 a la vez porque ¿qué va a leer esto? Va a leer todo dato mezclado, digo. ¿Cuál va a leer? Este o este. Entonces lo que se hace es se va conectando de a uno. Un cierto tiempo pongo en 1, leo este dato, lo transfiero
y habilito la lectura en otro dispositivo, guardo ese valor. Luego pongo el 0, por ejemplo pongo el 2 en 1, voy a leer este dato. Lo mismo para escribir el valor. Yo lo que hago, el dato lo dejo en el sistema, en el base de datos, y habilitando, se van a guardar o no. ¿Está? Así que bueno, ahí dejamos. Bueno, y el clock me faltó. Tengo un clock, ¿bien? ¿Ven el clock? Bueno, cuando viene un pulso de clock, ¿qué hace? ¿Qué es lo que van a ver con los flip-flops JK? Cuando viene un pulso de clock, va a leer lo que está en la entrada y lo va a transferir a la salida o lo va a almacenar. ¿Está? Un poco así funciona. Bueno, todo esto tiene que estar sincronizado muy bien para que no se pierdan datos. ¿Bien? Y fíjense que la frecuencia que maneja esto son frecuencias muy altas, que no tiene que estar muy sincronizado. ¿Está? Bueno, acá dejamos. Bueno, ¿dudas? Medio temprano, así que no sé, yo igual me quedo un rato para, si tienen dudas de esto, de la práctica, pueden seguir, si quieren pueden salir. Y a las 7, ¿no? Quedan en libertad de irse, quedarse o... Yo vi un par de diapositivas más atrás, el esquema ese que era para la promo. ¿Cuál? Sí, bueno, pero hay que realizados Ah, todos. Este. el de Naru, me parece que es No, este y este. Matra. Esto que entrar salidas de mapear memoria y el otro mapear registros. Igual yo después se lo subo, así que no entren en la...